Los desastres crean enormes problemas humanitarios y de desarrollo. La frecuencia y gravedad de los desastres se ha incrementado durante los últimos años como resultado del cambio climático. Cada año, millones de personas sufren las consecuencias de un desastre, en gran parte por las deficiencias que existen en la construcción de edificios y por la falta de prevención. Es importante mencionar que los desastres no son naturales, sino que se producen cuando las personas carecemos de preparación y capacidad de respuesta ante los peligros. Es por esto que los centros educativos forman una parte importante de la solución a esta problemática, mediante el fomento de actitudes y de aptitudes vitales que los ayuden a reaccionar y protegerse antes, durante y después de un desastre. En otras palabras, todo centro educativo debe de encargarse de crear en los alumnos la cultura de prevención de desastres. Medidas preventivas en caso de sismo. Mantener en una mochila linterna, radio de baterías y baterías de repuesto. Documentos personales de tu familia, actas de nacimiento, escrituras de la casa, cédulas profesionales, etc. Mudas de ropa. Botellas de agua purificada. Alimentos enlatados. Medicamentos prescritos tuyos y de tus familiares. Botiquín de primeros auxilios. Mantenerse alejado de las ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan romperse y ocasionar un accidente. Cerrar inmediatamente llaves de gas, cortar el suministro eléctrico y llaves de paso de agua. Alejarse de estufas, cafeteras y calentadores. No usar elevadores. Si te encuentras en el exterior, aléjate de los postes, cables, árboles, edificios con balcones o adornos que pudieran desprenderse. Si te encuentras en un lugar cerrado y concurrido, observa los señalamientos de ruta de emergencia para evacuar el lugar. Mantén siempre la calma,
No grites, no empujes y no corras. Escucha la radio permanentemente para mantenerte informado y así poder recibir las orientaciones necesarias. Atiende las indicaciones de las autoridades o grupos de auxilio. Al regresar a tu vivienda, realiza una revisión cuidadosa y detecta los daños que pudo haber sufrido el inmueble. ¿Qué hacer para prevenir y cómo actuar en caso de incendio? Medidas preventivas. No sobrecargar las líneas eléctricas. Evita conectar más de un aparato eléctrico en cada tomacorriente. No arrojes cerillos y cigarros encendidos a los cestos de basura. Evita fumar en áreas restringidas. Notifica inmediatamente la presencia de fugas de gas o derrames de líquidos inflamables. Identifica las salidas de emergencia, así como los teléfonos de servicios médicos, bomberos y otros servicios de urgencias. Acciones durante caso de incendio. Trata de conservar la calma y avisa de inmediato a los bomberos y servicios de emergencia, proporcionando los datos precisos sobre el incendio, como lo son su ubicación, existencia de otras personas en riesgo, etc. Si el incendio es de poca magnitud y sabes utilizar un extintor, intenta apagarlo, siempre y cuando tu seguridad no esté en riesgo. Al atacar el fuego, fíjate que el aire no dirija las llamas hacia ti. No le des la espalda al fuego hasta estar completamente seguro que haya sido sofocado. Si es posible, cierra válvulas de gas y suprime la corriente eléctrica. Cúbrete la boca y nariz con una tela húmeda. Si el humo es excesivo, desplázate a gatas o pecho tierra para evitar la intoxicación por inhalación de CO2. Desaloja el inmueble por las rutas de evacuación previamente establecidas. No uses elevadores. No pierdas el tiempo en buscar objetos personales e innecesarios. La falta de una adecuada planeación para enfrentar una situación de emergencia provoca un desastre, lo que pone en mayor riesgo nuestras vidas y nuestro patrimonio. Un plan familiar es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar antes, durante y después de que se presente una situación de emergencia o desastre. En él se deben considerar las medidas preventivas y los conocimientos necesarios para actuar de manera organizada. ¿Qué se pretende con un plan familiar? Conocer qué tan segura es nuestra casa y sus alrededores, además de las acciones que se deben llevar a cabo para corregir y mejorar sus condiciones de seguridad. Diseñar rutas de evacuación y salidas de emergencia más seguras y próximas para alejarse del lugar de alto riesgo, así como ponerse de acuerdo en un lugar donde se concentrarán los familiares en caso de un desastre. Conocer las listas de utensilios y materiales que se recomiendan tener a la mano para su mejor autoprotección, comunicación y abastecimiento. Después de una emergencia o desastre, usted y su familia deben de estar preparados para subsistir por sí solos por lo menos las primeras 72 horas, ya que las autoridades y grupos de respuesta estarán atendiendo heridos y atrapados. Es posible que no puedan atender inmediatamente a todos aquellos que necesiten ayuda. Todos los miembros de la familia y o residentes del hogar deben de participar en la elaboración de un plan familiar. La seguridad empieza en nuestra casa. Vamos a contestar las preguntas en un orden, tal como aparecen del 1 al 10. La pregunta número 1, ¿a qué se dedica esta institución? Esta institución, la cual fue creada por un decreto presidencial hace 30 años atrás, tiene la misión fundamental de proteger la vida humana de todos los mexicanos en territorio nacional ante un elemento adverso que pueda ser provocado por la madre naturaleza o por la propia mano del hombre. La pregunta número 2, si llegara a pasar un desastre natural, ¿qué harían ustedes como institución? La Protección Civil es la institución que lidera a través de un Consejo de Protección Civil el envío de auxilio a una población impactada por un desastre natural. La pregunta número 3, ¿cómo han actuado en anteriores desastres o problemáticas? Esta oficina trabaja a través de un plan de emergencias y en función de la emergencia que ocurra, que sea una emergencia considerada mayor, la oficina tiene ya sus protocolos establecidos por lluvias, por temblores de tierra, por tormentas de arenas, por interrupción de energía eléctrica, etc. 4.
¿Ustedes solo atienden desastres naturales o también atienden a personas con situación o bajos recursos? La protección civil se enfoca de atender a todo ser humano que pueda poner en riesgo su vida. Para este propósito, el Consejo de Protección Civil tiene una mesa que encabeza el DIF municipal y es la mesa responsable de abrir y administrar y operar refugios para la población en riesgo, de manera que los que estén ahorita por verano, por síntomas de deshidratación, reciben auxilio del DIF municipal ordenado por Protección Civil. Quinto, ¿cree usted que esta institución es necesaria en Mexicali? Esta institución, desde su creación en la Primera Guerra Mundial, fue conocida como la Oficina de Defensa Civil en los países europeos. En la Segunda Guerra Mundial tomó un papel preponderante en auxilio de la población, y cuando termina en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, en lo que era la incipiente Organización de Naciones Unidas, conocida como Liga de las Naciones, surge la necesidad de que la defensa civil, en una manera organizada, no solo apoyara a la población civil en actos bélicos, sino que también orientara sus acciones a prevenir y actuar bajo cualquier fenómeno adverso o provocado por la mano del hombre que pusiera en riesgo la vida de cualquier ser humano. En nuestro país, repito, hace 30 años atrás, en 1986, por un decreto presidencial de aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid, se crea lo que en México se llama Protección Civil. De manera que es necesario, es una oficina que es necesaria. ¿Qué áreas de Mexicali considerarían como de alto riesgo? La pregunta está mal planteada. La ciudad de Mexicali tiene riesgos en todos los sentidos. Tiene riesgos hidrometeorológicos, cuenta con riesgos socioorganizativos, tiene riesgos de salud pública, tiene riesgos químico-tecnológicos, cuenta con riesgos geológicos, tiene riesgos de vulcanismo, también tenemos puertos, de manera que también tenemos riesgos de hidrometeorológicos, y se están plenamente identificados a través de un documento que es de consulta pública. Ustedes lo pueden ver en internet, está en la página oficial del Ayuntamiento de Mexicali y es conocido como Atlas de Riesgos Municipal de la Ciudad de Mexicali. Ahí están los mapas de riesgos y pueden encontrar las respuestas a esta pregunta que está mal planteada. ¿Cómo es organizado su plan de contingencia? El plan de contingencia se basa primero en un análisis de riesgos de la Ciudad de Mexicali a través de ese Atlas de Riesgos. Y la consecuencia es desarrollar un plan de emergencias para activarlo ante cualquier evento que sea una emergencia mayor, porque insisto, Protección Civil no es una oficina que atiende las emergencias, es una oficina ejecutiva, normativa, que ordena que las cosas se atiendan por los servicios de emergencia municipales en función de la emergencia que se presente. ¿Con qué otras instituciones están afiliadas para actuar en caso de un desastre? Con los 3 órdenes de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas. Noveno, ¿tienen programas de prevención y educación social? Sí, esto es permanente desde hace 30 años. 10. ¿Los trabajadores están obligados a tener provisiones hipotecarias en casa solo por laborar en esta institución? No. En ninguna institución se obliga a un empleado de la Oficina de Protección Civil a que lo tenga. Esto es general para todos los ciudadanos. Es como un llamado a misa. Hace caso el que quiera. Cada quien en su casa es responsable de la vida propia de sus habitantes.